Bueno, pues muy buenas tardes. Hoy nos sentimos contentísimos. ¿Qué creen? Nos sentimos hoy bendecidos con una gran presencia del señor obispo. Aquí lo tenemos. Muchas gracias, señor obispo, por haber aceptado esta invitación y nosotros nos sentimos muy honrados con su presencia. Y bueno, pues todos en sus hogares también deben de sentirse muy contentos. ¿Por qué? Porque como les digo, hoy tenemos una gran presencia. Cuyo nombre espero que es Enrique Sánchez Martínez. Como yo, mi segundo apellido es Sánchez y el segundo apellido de Renato, el productor, es Martínez. Así es. Pues quedamos como un poco en familia, ¿no? Así es que pues hoy gocemos este programa a lo máximo. Señor, muy buenas tardes. Bienvenidos a su casa, a su programa, y ahí están todos sus hogares. Pues muchas gracias por la invitación, gracias por la primera vez que entro a estas instalaciones y contento de estar aquí con ustedes y platicar. O sea, es una primicia. Una primicia, sí. Que venga usted. Yo creo que sí. Es una primicia. Me han hecho entrevistas de periodistas en la radio, pero en la televisión, aquí en Nuevo Laredo, creo que es la primera que me hacen, no recuerdo otra, ¿Cómo le gusta a usted que se dirija a nosotros, por ejemplo, como monseñor, o don Enrique, o señor obispo? Como a ustedes se les haga más fácil. Somos democráticos. Sí, no hay ningún problema. ¿De dónde es originario, monseñor? Yo soy del estado de Durango, allá en un municipio que está ubicado entre la ciudad de Gómez Palacio, Durango, y Durango, la ciudad, la capital. Ese pueblo está hacia el sur del país, está Torreón, Gómez Palacio, y luego unos 100 kilómetros al sur está el municipio de Cuencamé. ¿Todavía alcanza a ser parte de la comarca lagunera o ya no? Sí, todavía es creo, comarca lagunera. Yo soy de Torreón, y acá José Luis, ya lo hemos dicho, es de Guanajuato, ¿verdad? Hermoso lugar también. Sí, es comarca lagunera. De hecho, el clima y la misma geografía de ahí del municipio es parecido a la laguna, semidesértico, y de ahí comienza ya hacia Durango, el clima cambia. Y le pregunto ahora, ¿le va al Santos o no le va al Santos? No, muy bien, yo más bien le voy al rebaño sagrado. Sí. Ándele, a la Chivas. El rebaño sagrado, pues okay. Claro. Así es. ¿Y qué lo trajo antes de...? Bueno, y de béisbol le voy a los Tecos. Eso está muy bien, lo de los dos Laredos. Y antes de acá de Nuevo Laredo, ¿dónde estuvo, monseñor? Mire, yo estudié el seminario ahí en Durango. Me fui muy joven, de 14 años, a hacer la preparatoria, y ahí estudié toda la etapa del seminario, varios años. Ahí me ordenaron sacerdote en 1986. Después sí, en mi pueblo. Sí. Después salí unos años a estudiar y regresé a hacer mi ministerio sacerdotal ahí. En el 2008, estando yo de párroco, me nombraron obispo auxiliar de ahí de Durango. Ahí estuve 7 años de obispo auxiliar, y siendo ya obispo auxiliar de Durango, el Papa me traslada aquí a Nuevo Laredo. Hace 6 años. Y hablando de obispo auxiliar, ¿cómo le fue con la misa de Andrés García Jasso, ahora recientemente nombrado obispo auxiliar? Muy bien, él originario aquí de Nuevo Laredo. ¿Cómo no? Algo distintivo para nosotros, para nuestra ciudad, de que un hijo de esta ciudad, que aquí nació, aquí estudió, aquí creció. Muchos sacerdotes son amigos de él, compañeros de escuela. Entonces, muy bien, él muy contento, y la gente pues se identificó con él. Sobre todo porque él salió de la espiritualidad del camino neocatecumenal. Sí. Entonces mucha gente lo estima bastante. Qué bien, qué bien. Señor, ¿y dónde nace la idea, o cómo nace la idea? ¿A qué edad nace la idea de ser sacerdote? Fíjese que la vocación es algo extraña. En el caso mío, yo fui a hacer el seminario menor a los 14 años, porque nos invitó un amigo, a un hermano y a mí. Y fue una invitación de un amigo. ¿No? Pues, nos animaba, vamos al seminario, que allá
es muy bonito, y así fue como nosotros, como yo entré al seminario menor. Y al paso yo cuando llegué al seminario, primero de preparatoria de 14 años, claro que no sabía lo que era ser sacerdote, ni yo sentía un atractivo por ser sacerdote. De adolescente, claro que no se tiene una idea clara. Así es. Yo creo que esa fue la manera como, de manera directa o indirecta, Dios me llama a ir al seminario, o así llegué. Y ahí en el seminario poco a poco se fue dando ese conocimiento y ese aprecio por la vida sacerdotal. Yo creo que ahí mi vocación se esclareció allí en el seminario. Probablemente uno de los ahorita de las cuestiones que más nos inquietan a los mexicanos, a los ciudadanos en general, es ¿por qué existe el mal? ¿Por qué Dios permite que existan crueldades, tanta violencia? Una época en la que los valores se han perdido en buena parte y estamos convertidos, como decía la frase, el hombre es el lobo para el hombre. ¿Por qué? Hay quien dice, entonces, ¿dónde está la misericordia de Dios? ¿Dónde está? ¿Por qué nos desampara? ¿Por qué permite que el ser humano haga tantas atrocidades? Es una época muy difícil, muy complicada. ¿Usted qué piensa de todo esto, monseñor? Bueno, en ese sentido, la teología y la doctrina de la Iglesia ha desarrollado bastante. Hay una gran reflexión sobre la cuestión del mal, la cuestión del pecado, porque nosotros al hablar de la situación de cada ser humano, estamos hablando del pecado. Yo creo que, y eso es parte de nuestros principios de fe, Dios es un Dios misericordioso, que todo lo que Él creó fue bueno, es bueno, todo lo que Él creó, y especialmente el ser humano, cada hombre y cada mujer, incluso son creados con la bondad y la belleza, la libertad y la verdad. Sí, así es. Y una de las cosas que tiene el ser humano con las cuales se parece a Dios, por eso decimos que es imagen y semejanza, es su conciencia, su libertad, su raciocinio. Y algo que Dios concede a los seres humanos, al único ser en la naturaleza, es que tenga esa libertad, esa libertad propia, esa conciencia propia de decidir por sí mismo. Dios al inicio, y eso lo vemos en el proyecto de la creación del paraíso, Dios le propone una estancia permanente al ser humano con Él, pero le dice: ustedes deciden, ¿verdad? Tanto a los primeros, Adán y Eva, y ellos, usando su libertad como sea, ellos deciden pues no estar con Él y deciden algo diferente. Dios, claro que Dios quiere la bondad y la belleza y la verdad para el ser humano, pero el ser humano es libre de aceptarla o no. Ahora, eso es de principio. Segundo, claro que la maldad Dios no la permite, Dios no la quiere, más bien. La propuesta divina es siempre bondad. Así es. Y de hecho todos nacemos con bondad. Sí, así es. Todos tenemos algo muy, muy profundo, que es esa semilla de Dios, así le llaman los padres de la Iglesia. Siempre lo tenemos ahí. ¿Qué es lo que sucede? Además de en toda la creación, Dios crea todo un proceso para la misma creación y especialmente para el ser humano. De tal manera que Dios lo que ha hecho es que se realice el proceso de cada ser humano, tanto el natural como el que, si Dios propone algo y el hombre lo acepta, pues el que Dios le propone. Y si no lo acepta, pues el que el ser humano decida. Hay quien dice a veces que existen ateos que son excelentes seres humanos y que hay creyentes, entre comillas, que no son tan buenos seres humanos. Entonces aparece una cierta contradicción. O me remito a lo que decía George Berger, que decía: el cristianismo es maravilloso, lo malo es que no se pone en práctica. Sí, quiere decir que
que uno tiene la libertad para aceptar o no la bondad y la verdad y la belleza. Y nosotros a eso le llamamos aceptar lo que Dios le pide. De tal manera que si nosotros seguimos la propuesta divina, pues claro que no nos va a ir mal. Claro que no, Dios no quiere el mal, al contrario, quiere el bien para nosotros. Es más, a lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha estado cerca de los momentos más importantes para ayudar. Pero por otro lado, debido a la misma creación que Él hizo de cada ser humano, de cada persona, pues nos deja que nosotros tomemos nuestras decisiones y al final que suframos las consecuencias de nuestras decisiones. Primero. Y segundo, el proceso natural. Por ejemplo, me dicen, ¿por qué Dios permite un cáncer? No, es el proceso natural de cada persona. No, Dios no lo permite, claro que no lo permite. Dios ha hecho todo un proceso natural y es el proceso al que no nos podemos escapar ningún ser de la creación. Unos de una manera, otros de otra manera. ¿Por qué Dios permite eso en las cosas naturales? Las consecuencias de unos asesinatos, pues claro que Dios no los permite, son su consecuencia de la libertad de unas personas. Sí, así es. Y entonces más bien Dios dice, bueno, tú decidiste eso, bueno, pues hay que sufrir las consecuencias de tus decisiones, buenas o malas. Yo no quiero decir, bueno, y por otros van a pagar. Le decían así a Jesús, le hacían una pregunta, a ver, ¿tú qué dices? ¿Por qué Dios permite el mal? Hace poquito unos le preguntan allí en tiempos de Jesús, se cayó una torre y murieron muchos niños y personas inocentes. ¿Por qué Dios permite eso? Dice, no, Dios no lo permitió. Lo que sucedió es que o la construcción estaba mal hecha y alguien tiene responsabilidad, pues sí, o un terrorista, o alguien, alguna cosa sucedió. Pero Dios no movió como, es decir, Dios nos deja tan libres que no nos mueve como títeres para que en un determinado momento nos pone una trampita y ya nos vamos a morir. No, está de por medio de la libertad. ¿Qué quiere Dios? Hay una propuesta divina de seguirlo a Él en su verdad, en su bondad. Y por eso es para todos, no solamente para los que nos decimos creyentes. Dice un padre de la iglesia que Dios ha depositado en cada ser humano. Esos padres de la iglesia son aquellos pensadores de los primeros siglos. Dios ha depositado semillas del reino en todo ser humano. Cierto. Todo ser humano. Así es. Y por eso muchos, aunque no sean creyentes, no se digan parte de una iglesia o de la iglesia católica o de unos cristianos o lo que sea, todos tienen la posibilidad de salvarse. Incluso un teólogo actual que decía, hay santos anónimos, es decir, seres humanos como los que usted dice que se portan bien, sí, viven la caridad fraterna, ayudan al pobre, al necesitado. A lo mejor no saben de dónde les viene, pero hay algo interno que los mueve a hacer el bien. Sí. Entonces ahí está la respuesta a todo eso. Está de por medio de nuestra libertad y nuestra decisión de hacer nuestra o no. Esa ley que se sintetiza en la ley del amor a Dios y el amor al prójimo. Correcto. Señor, ¿y cuántos pueblos ha recorrido durante su ministerio hasta ahorita? ¿Aquí en Nuevo Laredo? Bueno, digamos en toda su carrera sacerdotal, y dónde ha estado, dónde lo han visto mejor, dónde se ha sentido más a gusto. Mire, yo en los primeros años de ministerio allá en Durango trabajé casi toda mi vida en el seminario y también fui encargado de la economía diocesana de la arquidiócesis de Durango, y allí trabajé alguna temporada en las colonias de la periferia. A mí me tocó iniciar algunas capillas de por ahí, trabajar con la gente, empezar a ayudar a promover que se reunieran para celebrar misa en una casita de madera o en una cochera. Todos los primeros años así fue. Yo trabajé mucho dando clases en el seminario. Yo afortunadamente tuve la oportunidad de salir a estudiar fuera. Yo estudié en Roma 3 años y de lo que yo fui a estudiar
Yo di clases en el seminario. Me dediqué mucho a cuestiones pastorales que el obispo me encomendó. Sí. Y fue hasta la última etapa en que yo fui párroco en una ciudad de Zacatecas. Monseñor, ¿y usted, si le pidieran que diera clases de italiano, podría? ¿Lo aprendió bien? Claro. A ver, díganos algo. Buonasera tutti. Tutti quanti. Muy bien. Querías más allá con eso. Existe ¿Quién sabe qué te dijo? en todo sacerdote que es un ser humano, sea un obispo, sea un cardenal, puede haber a lo largo de su trayectoria, de su ministerio, una crisis de fe. Sí, son las de cualquier ser humano, porque estar 100% seguros, siempre habrá momentos de la vida difíciles, crisis. Por eso siempre tenemos que tener, nosotros estamos convencidos, por ejemplo, cuando alguien empieza a prepararse para ser sacerdote, pues que alguien lo ayude. Nosotros le llamamos director espiritual. Ajá. O el mismo confesor. Sí. Nos ayudan a Sí. esclarecer nuestras dudas, nos ayudan con su punto de vista. Pero al final nosotros tenemos que ir saliendo de todas esas dudas. Yo creo que los mismos apóstoles, Jesús en los evangelios nos dan testimonio de cómo también ellos tienen crisis. Ahora, ¿de dónde viene la crisis? Pues de lo que es la fe. Porque ¿qué es la fe? La fe no es una certeza material, ¿verdad? La fe es creer en algo Así que no es. se ve, o en alguien a quien no vemos, pero que estamos Sí. seguros de que existe. Como Santo Tomás. Como Tomás el apóstol, ¿verdad? Sí. Cuando Jesús se presenta y le dice, no, yo no creo que Jesús haya venido. Dijo, a ver, ven, incrédulo. Pero eso que después Tomás tiene, pues no es fe. ¿Por qué? ¿Qué sucedió con Tomás? Él comprobó que Jesús realmente existía al meter sus dedos en los La llaga. agujeros. Entonces esa no es fe. La fe será cuando nosotros, sin ver a Jesús, creemos en Él. Así Entonces, es. claro, eso es Bueno, pues yo creo que nos vamos a un de corte, crisis. ¿no? Y Le volvemos. vamos a preguntar, vamos a regresar, ¿qué hace uno en estos tiempos tan difíciles para no dejar de creer en Dios, no dejar de creer en la humanidad? Ujú. Acompáñenos después de los mensajes comerciales, por favor. Hoy estamos muy santos. Grandemente al doctor Pedro Velasco y al doctor José, alias Joe, dice él, Gutiérrez, de la Dirección de Salud Municipal. Estuve por ahí. Hoy me atendieron maravillosamente bien, traía una situación. Quiero aprovechar el medio, es un poco irregular lo que voy a decir, lo que voy a pedir, pero es válido. Mire, yo radico en Nuevo Laredo desde hace más de 50 años, pero tengo 37 años de vivir en una pequeña casita que rento ahí por el centro, en la calle Washington. Ya me la pidieron. Entonces, un poco angustiado porque no sé dónde irme, sobre todo porque no quiero salir mucho del primer cuarto, porque tengo una chambita en Estación Palabra. Además tengo algunos perritos. Entonces, si usted quiere apoyarme, se entera de algo, me tiene informe, por favor llámame al celular 867-242-6613. 867-242-6613. Y también le puede teléfono en Estación Palabra, en Estéreo 91, o no sé, en alguna gente tiene la amistad con... Gracias, disculpe. Gateway cultural, y aquí se fue que no está libertad, pero dicen que la personalidad hay que agarrarla de los pelos. No. Señor obispo, a veces la gente no entiende, o con cierta mala leche dice, no, pues es que el catolicismo predica la humildad y la pobreza y ser siempre compasivo, pero viven ostentosamente y las vestimentas y los tesoros del Vaticano y no sé cuánto. ¿Hay alguna forma de que entiendan cuál es la situación real de este patrimonio de la Iglesia Católica? Bueno, yo no niego que quizá alguien se haya sobrepasado y haya abusado de los bienes, pero realmente pues veamos la realidad de cómo vivimos, por ejemplo, aquí en Nuevo Laredo, cómo son nuestras iglesias y cómo son las casas de los padres, ¿verdad? Sí, a veces
las casas donde viven los sacerdotes, las casas parroquiales, sí a veces se escandaliza, pues hay un camionetón, pero fíjense que para nosotros un auto es un instrumento de trabajo. De acuerdo. Yo por eso, yo necesito salir muchísimo a las comunidades, a la diócesis que está acá por la ribereña y luego todo el norte de Nuevo León. Voy a reuniones a Monterrey y a muchos otros lados. Yo necesito algo que me mueva. ¿Confiable? ¿Verdad? Algo confiable. Y bueno, aquí en la ciudad hay que andar por todos lados. Sí, yo sí, creo sí. que quizá alguien haya visto algo que no está bien y yo no me opongo, no niego. Es posible que alguien se haya portado mal o haya hecho mal uso de los bienes. Y yo lo que digo, perdón que intervenga, cuando se habla, por ejemplo, de las catedrales o de los tesoros artísticos del Vaticano, le digo, ese es patrimonio de la Iglesia Católica y en cierta forma de la humanidad. Es como decir que los presidentes, porque viven en el Palacio Nacional o en Los Pinos, o porque hay monumentos, y todo eso es patrimonio de México, ¿no? Sí. Hay cosas que no son del patrimonio exclusivo de un ser humano, Claro. o sea, pertenecen a una comunidad, a un país. Toda la riqueza que la Iglesia ha tenido a lo largo de los siglos en el Vaticano o en alguna parte de Europa, aquí mismo en México, Sí. no es de la Iglesia. O sea, no es propiedad del Papa ni de nadie. Uh-huh. Son, incluso muchos de ellos son patrimonio de la humanidad. Y bueno, en los siglos los papas apoyaron a los grandes pintores, a los grandes escultores, y por eso muchas de esas obras nacen en el ámbito de la Iglesia. Muchos de esos artistas nacen ahí. No se diga Miguel Ángel, Rafael y todos ellos. Leonardo. Escultores contemporáneos. Aquí mismo en la ciudad. ¿Ustedes creen que la Iglesia hoy, como nosotros construimos nuestros templos, hayamos tenido dinero para construir la Catedral de Nuevo Laredo? No. Claro que no, esa no la pues construyó la comunidad, la construyó una familia y la regaló a la iglesia. Otros templos sí se han construido por mucho ayuda como Sagrados Corazones, Santa Rita de Santa Cásar, como están Rita, haciendo, ¿verdad? y es la gente la que aporta. Nosotros no tenemos negocios, no tenemos donaciones grandes, la gente con lo poquito que da. Hace poco, cuando yo llegué, una familia de aquí muy prominente regalaron lo que es el templo de Santa Elena de la Cruz. Ah, mire. Sí, allá en las... Aquí cerca, sí. por aquí cerca. Sí, lo conozco. Ellos lo construyeron y nos lo Pero regalaron. muy bonito. Muy bonito. Ey. Es decir, así es como la iglesia tiene algún patrimonio. ¿Qué hay ahí en el Vaticano? Yo he tenido la oportunidad de ir varias veces a los museos vaticanos. Claro que hay miles y miles de obras. La Biblioteca Vaticana, miles y miles de obras. Hay mucha riqueza, pero esa no se toca y no se vende, ¿verdad? Aquí mismo nuestros templos no tienen un cáliz donde celebramos la misa, pues está doradito porque tenemos que tenerlo presentable, Sí, pero no es de claro. oro. Claro. Monseñor, un material muy bien. la pandemia, ¿cómo los ha afectado? Bueno, en cuestión material, como a todos, nos ha golpeado bastante. Yo creo que las instituciones como nosotros nos afectó bastante. Nosotros tenemos un fondo pequeñito, un fondo para el seguro de los sacerdotes, porque hay que cuidar de que los padres tengan su salud. Y su salud. Y bueno, rápidamente se nos fue. Algo que nosotros nos ayudó muchísimo en tiempos de que los templos estaban cerrados, es la misma gente. Okay. La gente le preguntaba a los padres, padre, ¿qué se le ofrece? Padre, tenga para que pague la luz, tenga para que pague el teléfono. Así ha sido siempre aquí. Qué hermoso, ¿no? No hay ostentación. Y repito, si algún padre hace, es otra cosa, ¿verdad? Pero no porque uno lo haga, todos lo vamos a hacer. No. Así es. ¿Cuáles son los planes a futuro, por ejemplo, en su trayectoria sacerdotal aquí en Nuevo Laredo? Para Nuevo Laredo, ¿qué planes hay? Vemos que el próximo año, bueno, pues ya se van a abrir más las compuertas, por decirlo así, de la gente, ¿no? Los puentes y todo. ¿Hay algún proyecto que ya tiene la iglesia preparado para trabajar? De hecho, ya tenemos bastante iniciado de la reapertura de nuestros templos.
todavía falta que nosotros podamos convocar a la reunión un poco masiva. Eso todavía no lo podemos hacer porque pues la pandemia no ha dejado, sigue habiendo contagios, y las reuniones que hacemos de la Eucaristía o de grupos pequeños los tenemos que hacer con mucho cuidado. Pero nosotros ya estamos trabajando. Este año, sobre todo el mes de septiembre, hicimos una asamblea diocesana. La mayor parte fue virtual, y nos reunimos sacerdotes, religiosas, personas que nos ayudan, etcétera, etcétera, para ir dialogando, ir viendo cómo le vamos a hacer. Estamos ya teniendo un plan estratégico para apuntalar el catecismo, por ejemplo, de los niños, para seguir fortaleciendo la catequesis, para seguir fortaleciendo la participación en las misas, para ayudar a la convivencia de las parroquias, cómo debemos abrir, cómo debemos tener ese cuidado para la salud de los que están allí. Desde el inicio, cuando cerramos los templos, yo lo he hecho con mucho cuidado a través de decretos que yo envío, y cuando empezamos a reabrir, cuando cerramos, hicimos todo una planeación en donde cada sacerdote tenía que hacerlo en su iglesia, y todo, sobre todo cuando íbamos a abrir ya una parte, cómo debía ser el cuidado, cómo debían estar los equipos, las bancas y todo. O sea, además de lo que nos pide a nosotros el gobierno o las instituciones gubernamentales, nosotros teníamos todo un protocolo de reapertura. Al final, ahorita, pues todavía no tenemos una reapertura 100%. Ahí vamos. Yo siempre me quito el sombrero en cada programa ante algo. Me lo quito ante la espiritualidad, la religión, claro, pero la espiritualidad todavía más, porque puede haber diferentes caminos, ante la bondad inherente del ser humano, porque yo sí pienso que el criminal más torvo, la gente que lleva el camino más torcido, que está verdaderamente en el dominio del mal, puede cambiar. Y esta estación se ha caracterizado por una peregrinación guadalupana durante muchísimos años. Creo que el año pasado no hubo. ¿Por qué? Y es la reflexión final y su mensaje, Monseñor. ¿Por qué tan importante el guadalupanismo para los mexicanos, y qué mensaje nos da de despedida? Bueno, porque la Virgen de Guadalupe ha estado desde el inicio de ese proceso de formación de nuestra raza mexicana y de nuestro pueblo. Ella se apareció en los tiempos en que comenzaba a forjarse una nueva identidad, y todos, no solo aquellos primeros de hace 500 años, sino nosotros mismos desde pequeños estamos ligados fuertemente a Dios a través de la madre. Somos una cultura también matriarcal, parte matriarcal, y ustedes saben lo que piensa un mexicano acerca de la mamá, y más sobre la madre de Jesús, la madre de Dios. Una bendición, Monseñor, para despedir el programa. Con esto despedimos el programa con una bendición de nuestra máxima autoridad, señor obispo. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho, todavía tenemos que cuidarnos. Sean unidos en su familia, porque ahí está la clave de todo. Allí aprendemos lo bueno y lo malo, y tenemos que cuidar sobre todo los valores familiares. Dios los bendiga. Muchas gracias, Monseñor. Fue un privilegio, y espero que ustedes nos sigan acompañando cada viernes. Que Dios los bendiga a ustedes en su labor, y gracias por haber aceptado esta. Gracias por permitirnos, más que todo, estar en sus hogares, y pues ya lo dijeron, que Dios los bendiga, y nos vemos el próximo sábado, ya saben. Buen fin de semana. Igual. Buen fin de semana.